La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El testimonio de Cristo salva. El testimonio de Cristo salva. Esta es una continuación del camino a la salvación. No los voy a enumerar, simplemente los voy a dejar así. Vamos a comenzar con 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Nada más les doy este versículo. Obviamente él fue y les predicó el evangelio. Él fue con poder. ¿Okay? Y el evangelio tiene poder. El testimonio de Cristo tiene poder. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, ya yo les decía en el otro estudio que nosotros predicamos a Cristo, predicamos a Cristo, predicamos a Cristo. El Señor eventualmente nos llama, ¿ok? Nos llama y nos abre el entendimiento, ¿ok? Ahora, para poder hacer eso, es necesario escuchar el evangelio. Por ejemplo, una persona que nunca quiere escuchar el evangelio, pues no quiere. Entonces no se le puede forzar a nadie, hermanos. El evangelio no se forza. Que la palabra de Dios dice, no des lo santo a los perros. Que debemos de tener cuidado. Debemos de respetar, hermanos. De hecho, es pecado, porque ya estamos desobedeciendo lo que dice Cristo. No se ruega a la gente. No se le ruega, menos el querer imponerlo, ¿ok? Segundo de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. O sea, porque él le predicó a Timoteo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pablo le está diciendo, vamos a ser perseguidos, participa de las aflicciones, porque si Cristo padeció, nosotros vamos a padecer persecución, pero yo les decía, en las persecuciones el Señor nos da paz. ¿Ok? Hebreos 10, 28 y 29. Entonces fíjense bien. Antes, en el antiguo pacto, que era el pacto de la ley, Dios le dice a los israelitas, vayan y estudien Deuteronomio 28, ese es el pacto de la condenación. Les dice, les da los 10 mandamientos y les dice, cúmplanos. Si los cumplen, van a ser bendecidos hasta 1000 generaciones, ustedes, sus hijos, hasta 1000 generaciones y todo lo que tienen. Pero si no los cumplen, obviamente en un resumen, malditos serán ustedes, sus hijos, sus nietos, hasta la 3ª y 4ª generación y todo lo que tengan. ¿Ok? Y ahí dice, vas a ser esclavo, no, o sea, yo no voy a estar contigo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Se dio testimonio de eso. Entonces, Pablo dice que Dios dio la ley para que reconozcamos que todos somos pecadores. Entonces, ahí donde sobreabundó el pecado, que era la era más religiosa desde Moisés, fue en el tiempo de Juan el Bautista. Ahí donde sobreabundó la ley, sobreabundó la gracia. Entonces la gracia para el mundo, para la gente pecadora, es Cristo Jesús. La gracia abarca varias cosas, ¿verdad? Comienza con Cristo Jesús, ahí está ya la gracia de Dios para el mundo. Entonces, o sea, el don de Dios para el mundo, Cristo Jesús. Entonces, cuando viene Cristo Jesús, Él da testimonio de nuestro Padre Dios. ¿Cómo lo da? Bueno, por decirlo así, ok, ustedes no conocen a mi Padre. Para que lo puedan conocer, o sea, no lo van a poder ver porque Él es un espíritu. Mi Padre es un espíritu. Pero cuando me ven a mí, ven a mi Padre. Entonces, ¿cómo podemos conocer a nuestro Padre Dios? Viendo a Cristo Jesús. ¿Qué fue lo primero que hizo Cristo Jesús?
siempre fue misericordioso, siempre, siempre, siempre. Entonces así es nuestro Padre Dios. ¿Con quién se puede decir? ¿Quiénes fueron los que pelearon realmente con Cristo? Si se fijan, fueron los religiosos. Los extra, los super religiosos, que no entendían la palabra de Dios. Así estaba escrito, es lo que dice Pablo, dice, porque el Espíritu nos lo reveló a nosotros, lo que está en 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces ellos no tenían el conocimiento. Les voy a dar un ejemplo, así como hay mucha gente ahorita todavía que no tiene el conocimiento. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, algo de lo que está en la ley. Dice, lávate las manos antes de comer. Está en la ley. Está en la ley, está en el libro de Levítico. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Ellos se lavaban las manos antes de comer. Entonces miraban a Cristo y sus discípulos que se ponían a comer y no se lavaban las manos. Entonces le dicen, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y Cristo lo explica. Ahora, entonces en realidad, ¿qué quiere decir eso? Lavarse las manos antes de comer, se los voy a decir de otra forma, antes de que traigas tu ofrenda al altar, si tu hermano tiene algo en contra de ti, ve y reconcíliate con tu hermano. O se los voy a decir de otra forma. Si tú le tienes coraje a alguien, si tú andas criticando, si tú andas juzgando, tienes sangre en las manos. Entonces dice el Señor, límpiate las manos, lávatelas. ¿Cómo te las lavas? Con el Evangelio. Padre mío, perdóneme porque soy pecador, Señor. Andaba de criticón, siempre ando juzgando, siempre ando haciendo esto. Perdóneme, Padre, soy pecador, lo reconozco, Señor. Yo sé que yo solo no me puedo limpiar, Señor, pero sé que con su sangre, cuando usted me rocía, Señor, con su sangre, mis pecados son lavados. Perdóneme, Padre, y yo acepto el regalo de la vida que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, perdóname. Entonces, tienes que comenzar reconociendo que eres pecador o pecadora y que solamente tus manos te las puedes limpiar en Cristo Jesús. Ahora, pero no es para que regreses y sigas criticando y sigas juzgando, sigas condenando, porque te las vuelves a manchar. Te las vuelves a manchar. Entonces, fíjense bien. En la ley, cuando, por ejemplo, se tenían que predicar los 10 mandamientos, esa era, dice, vayan y maten a todos los, vayan a estas ciudades y maten a todos los que están ahí. Lo que Dios les estaba diciendo, vayan y predíquenle los 10 mandamientos para que ellos murieran a sus deseos de este mundo. Pero ¿qué iban y hacían ellos? Ellos los mataban literalmente. Por ejemplo, apedrear. Si encuentran a un adúltero o a 2 adúlteros, apedríenlos. Apedríenlos quería decir, enséñenle los 10 mandamientos. Pero ¿qué hacían ellos? Los apedreaban literalmente, ¿verdad? Entonces Dios hizo eso con el pueblo de Israel. Pero se ocupaban el testimonio de por lo menos 2 personas que fueran testigos. Hebreos 10, 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, a Cristo, y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Se los voy a explicar. Los 10 mandamientos nadie los cumplió. Nadie los cumplió. Cristo Jesús es santo, siempre fue santo, Él nunca pecó. Entonces,
El cuarto mandamiento era guardar el sábado, eso apuntaba a Cristo. ¿Okay? So, Cristo Jesús, Él vino y cumplió la ley, como era, como debería de haber sido, ¿verdad? Pero Dios así lo planeó, obviamente. Entonces, eso Dios lo guardó y nos lo reveló a nosotros. Nosotros entendemos eso, pero a través del Espíritu Santo. Ok, por ejemplo, por darles otro ejemplo. En la ley dice, no le pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, ¿qué hacían los campesinos israelitas? Lo hacen, de hecho, todavía. Un buey que está trillando, ¿verdad? Ahorita ya hay máquinas, pero todavía se usan los bueyes para trillar en los lugares. ¿Y qué hacen? No le ponen un bozal, porque así está escrito en la ley. Pero en realidad, ¿qué quiere decir espiritualmente? Si nosotros andamos predicando el Evangelio, dice Pablo, que vivan del Evangelio. O sea, si yo te predico a ti el Evangelio, yo soy el buey, ¿ok? Y yo ando trillando, entonces no me pongas un bozal, no me digas, trabaja. No, me tienes que dar tú de lo material porque yo te estoy dando lo espiritual. Y lo explica Pablo, está en 1 Corintios 9. Porque dice, ¿qué? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Cristo? ¿No merezco que me den? Porque en la ley dice, no pondrás bozal al buey que trilla. A Timoteo, creo que es a Timoteo el que le dice, porque el obrero es digno de su salario. Entonces yo estoy trabajando. El que me da a mí, me pongo como ejemplo porque soy un siervo de Dios, soy un siervo inútil de Cristo. Entonces, el Señor dice eventualmente, vengan benditos de mi Padre porque me dieron de comer. Señor, ¿cuándo te vimos? Cuando le dieron a uno de estos mis hijos más pequeños. Ahí está hablando de sus siervos. Yo ya hice un estudio en relación a eso. Me lo diste a mí. Pero cuando no lo hiciste con uno de estos de mis hijos, te va a decir, apártate de mí. Porque ahí está la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque si el Señor a través del Espíritu de Dios me puso a compartir su palabra, ¿okay? y las personas no se someten a la palabra de Dios que está siendo compartida, influenciada por el Espíritu de Dios en mí. Dice el pecado, una persona se le dice gay, homosexual a Cristo, que se casó con María Magdalena, ese pecado tiene perdón. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Van a estar separados de Cristo. ¿Okay? Entonces, si en la ley, por el testimonio de 2 o 3 testigos moría irreversiblemente, fíjense bien, Cristo viene y dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y él y exhórtalo o repréndelo. Tú y él solos. Tú y él solos. Si se arrepiente, bueno, cuando 2 personas se ponen de acuerdo, lo que pidan en mi nombre se los daré. Si se arrepiente, ¿ok? Si no se arrepiente, ven y dilo delante de 2 o 3 personas. Eso es lo que está en la ley. Entonces viene, lo exhortas delante de 2 o 3 testigos y la persona dice, no, o sea, no se quiere arrepentir. Entonces ve y repréndelo delante de toda la iglesia. Si no se arrepiente, entonces es entregado a Satanás. Es entregado a Satanás. Que es lo mismo que está diciendo aquí en la carta a los Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Primera de Juan 5, del 6 al 11. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre al que nadie ha visto, el Verbo que es Cristo Jesús y el Espíritu Santo que son los ángeles.
Los ángeles son el Espíritu Santo. Y estos tres, pero dicen, oye, no, pero el Espíritu Santo es uno. Sí, los ángeles son uno. Cristo y el Padre son uno. Así como el esposo y la esposa son una sola carne. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, por ejemplo, el Evangelio, cuando yo voy y predico el Evangelio, es el testimonio de los hombres. Pero cuando llevo a Cristo Jesús, dice, mayor es el testimonio de Dios. Ya cuando Dios nos habla y nos revela el verdadero Evangelio, ya espiritualmente, acuérdense, eso está en Juan 16. Por ejemplo, Cristo está hablando y luego les da una parábola, se las explica y dice, ahora creemos, porque ya no nos hablas con alegorías, con parábolas. Y dice Cristo, ahora creéis. No creen. No creen. Por ejemplo, yo he sido cristiano toda mi vida. Siempre he sido cristiano. Pero yo no creía en el Espíritu. ¿Por qué? Porque yo lo negaba. ¿Cuándo lo negaba? Y porque yo seguía en el pecado. Era esclavo del pecado y me gustaba el pecado, obviamente, porque si no, ¿cómo voy a seguir en lo mismo? Yo no tenía vida. ¿Por qué? Porque es solamente a través del Espíritu Santo. Entonces dice Jesús, todos me van a negar. Dice, pero no me dejan solo, mi Padre está conmigo. Se los vuelve a decir a sus discípulos cuando está en la última cena, dice, todos me van a negar. Nosotros negamos a Cristo. O sea, yo he sido cristiano toda mi vida. ¿Cuándo lo niego? Cuando peco. Cuando peco. No estoy creyendo. Todos pecamos. Entonces, el Señor dice, pero eventualmente les voy a mandar el Consolador. Entonces podrán creer. Pero es necesario que yo me vaya para yo mandarles al Consolador. Cristo consoló a su pueblo. Había una profecía ya del Consolador en el libro de los Salmos. Dios es nuestro Consolador. ¿De qué nos consuela? Dios no nos va a consolar de que nos sacamos la lotería o de que tenemos mucho dinero, de que tenemos mucho sexo, de que tenemos... Dios nos consuela en nuestras aflicciones. Tenemos un Consolador. Entonces, ¿y qué dice Cristo? Vayan y léanlo. Juan 16 y parte del 17 dice, 15, 16 y 17, pero sobre todo en el 16 dice, el Espíritu los guiará a toda la verdad. Cristo dará testimonio de mí. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos conduce a Cristo, nos enseña toda la verdad. O sea, es a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros predicamos el Evangelio a través de hombres. Eso es bueno, es necesario predicarlo. Pero eventualmente Cristo se hace presente en la persona a través del Espíritu Santo para abrirle el entendimiento de quién es Cristo. De quién es Cristo verdaderamente a través del Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Conocer a Cristo es tener vida eterna. Yo tengo vida eterna. Conozco a Cristo. Dice Pablo, exhorta a unos, les dice, no, ustedes andan haciendo cosas que no deberían de estar haciendo. Dice, ustedes no están amando. Para su vergüenza se los digo, no conocen a Dios, no conocen al Señor. Pues ya estaban en el proceso. Entonces, nosotros debemos de buscar a Cristo.
Y una vez que lo encontramos, está en la parábola de la perla, y da varios ejemplos. Eventualmente Cristo viene, en este mundo, a través del Espíritu Santo, viene y da una pasadita, así como nosotros somos la higuera, ¿eh? Cristo es el tronco, nosotros somos las ramas, los pámpanos. Entonces ya recibimos la palabra de Dios, tenemos hojas. Entonces Cristo se da una pasadita antes del tiempo de dar fruto. Okay, o sea, antes de que seamos perfectos y cuando estemos con Él en la otra vida. Entonces Él se da una pasadita en este mundo, en el Espíritu, y Él quiere comer. Él quiere que amemos. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces, Cristo viene y si Él come, entonces es ahí donde recibimos las bendiciones. Pero es a través del Espíritu. El amor. Cuando se viene, para que podamos amar a alguien, cuando llevamos el Evangelio estamos amando. Pero cuando hay una situación en donde tenemos que manifestar el amor, aparte del Evangelio, de amar a una persona, pues alguien nos tiene que ofender. Entonces cuando nos ofenden, en lugar de maldecir, bendecimos. Ese es un fruto del Espíritu de amor. Así como está también en 1 Corintios 13, el amor es sufrido, el amor no se envanece, no tiene envidia, no se goza de la injusticia. Ándale, que le vaya así por pecador. No, ¿cómo nos vamos a gozar de las injusticias? El que se goza en la injusticia también es el que predica la ley para salvación. Se está gozando, o diciendo, yo soy mejor que tú, yo sí la cumplo, tú no. Se está gozando de la injusticia. La justicia de Dios se revela por el Evangelio, Romanos 1:16. ¿Y cuál es el Evangelio? 1 Corintios 15, está por todas. O sea, Cristo, el Hijo de Dios, vino a morir por nosotros en la cruz, murió, resucitó, así de simple. Ok, simplificado. Entonces, si nosotros nos justificamos porque a una persona le va mal por pecado, o sea, nos gozamos, estamos dando testimonio de que no estamos dando fruto. Entonces, si en una de esas viene Cristo, viene de pasadita, así como en la parábola de las 10 vírgenes, Él es el novio, nosotros debemos de estar con la lámpara encendida. Ya tenemos la lámpara, todas traen lámpara. La lámpara es a mis pies, tu palabra, eso ya es la palabra de Dios, eso ya somos cristianos. La lámpara, la alegoría la lámpara es la palabra de Dios, somos cristianos. Pero ¿qué ocupa la lámpara? Aceite. Entonces, ¿cómo mantenemos la lámpara alumbrando? Tiene que tener aceite. Si no tiene aceite, pues se va a apagar. ¿Qué es el aceite? Oren en todo momento. El espíritu es animoso, la carne es débil. Entonces, si nosotros traemos la lámpara, pero nunca oramos, se va a enfriar. Y luego va a pasar Jesús, se va a decir, nunca más des fruto. Y ya no vamos a poder dar fruto en esta vida. No vamos a poder amar, no nos vamos a poder gozar en las aflicciones. Vamos a sufrir en las aflicciones. No vamos a poder a tener la paciencia. ¿Por qué? Porque ya Cristo pasó. Y tú no quisiste dar fruto. La paciencia para permanecer. El fruto de la paciencia es para permanecer fiel hasta el último. Pero cuando damos fruto, viene Jesús, lo come alegóricamente, y se lo lleva y quiere que demos más fruto. ¿Ok? O sea, debemos de dar fruto hasta que nos muramos, hermanos. Ya una vez que ya nos vamos a morir, el Señor nos dice, hijo, ya te voy a traer conmigo, ya está bien, Padre. Entonces ya dimos fruto, dice Pablo, he peleado la batalla, he guardado la fe, me espera la corona. Él lo sabía, él lo explica. Entonces, debemos de estar siempre aprendiendo y poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Entonces, estudiar la palabra de Dios es bueno. Lo que más se descuida es la oración. Es la oración.
porque a veces estamos haciendo una cosa que no tenemos que hacer. Si estamos orando, ¿verdad? Todos los días, vamos bien, vamos bien. Entonces de repente nos vamos descuidando, el Señor nos trae al camino otra vez. Ya una vez que estás dando fruto, qué bueno. Pero hay que permanecer, porque la palabra dice, si todo esto lo hiciste y al último te vas, el Señor no lo va a tener en cuenta. Dios es fiel, pero Dios quiere que nosotros también seamos fieles. Así como tú esperas que tu marido sea fiel o que tu esposa sea fiel, Cristo quiere que seamos fieles, que siempre tengamos la confianza en Él. Cuando tú le pides dinero al Señor, es como decir, viejo, fíjate que yo te quiero mucho, tú eres mi amor, tú eres mi esposo, pero fíjate que me voy a ir con Ramón. Porque Ramón tiene billetes y tú no tienes. Ya, tú sabes, te sigo amando, pero ¿cómo te sentirías? O al revés, o sea, me voy a ir con Josefina. No, debemos de ser fieles. Entonces, con Cristo lo tenemos todo. Entonces, si alguien quiere dinero antes que a Cristo, no, Cristo sabe de nuestras necesidades. Nosotros debemos de estar conforme con lo que tenemos. Con lo que tenemos. Entonces, no, pero yo quiero ser rico, yo quiero ser rico. La verdadera riqueza es conocer a Cristo. La verdadera riqueza es dar fruto. Ok, hermanos, entonces tengan en cuenta eso. Tercera de Juan 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Romanos 8:16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú ya eres guiado por el Espíritu, y si el Espíritu no te redarguye de pecado, vas bien. Pero si el Espíritu Santo te está redarguyendo de algún pecado, déjalo. Deja ese pecado, hazle caso, no entristezcas lo que te dice el Espíritu Santo. Pero si tu conciencia está bien, vas bien. Si eres guiado por el Espíritu, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. No hay ninguna condenación. Ya comenzando aquí. Fíjense bien, Apocalipsis 2, 8 y 9. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Son los cristianos padecen tribulación? Sí. Pero en las tribulaciones se manifiesta nuestro Padre Dios. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis, pero tú eres rico. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Imagínate, yo creo que a Cristo se le olvidó que ya tengo como 5 meses que no tengo para la renta. No es así. No es así. Tal vez si ya debemos 5 meses de renta es porque no tenemos la confianza en Cristo Jesús. Más bien, Señor, ayúdame a sacarme la lotería o ayúdame. No, estamos pidiendo mal. Es como decir, oye viejo, me voy a ir con Ramón a ver si me da una lana ahí. Tú sabes. No, hermanos. Cristo es nuestro tesoro, hermanos. Cristo Jesús. Busquen a Cristo Jesús. ¿Tienes miedo? Busca a Cristo Jesús. ¿Tienes ansiedad? Busca a Cristo Jesús. ¿No tienes para comer? Busca a Cristo Jesús. ¿Tus hijos andan mal? Busca a Cristo Jesús. Cualquier tribulación que sea, busca a Cristo Jesús. Esa es la respuesta. Busca a Cristo Jesús. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí está la blasfemia contra el Espíritu Santo. Marcos 3 del 20 al 30. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer.
Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Por eso yo les digo, tengan cuidado, ¿ok? Si yo soy un falso profeta, de todos modos, miren, calladitos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si es el Espíritu de Dios el que a mí me da el conocimiento y yo lo comparto con la iglesia, y tú dices, no, tú eres un hijo de Satanás, tú eres un... No hay perdón para ese. Cuidado, hermanos, tengan cuidado, hay que por eso es bueno tener en cuenta, es bueno conocer la palabra de Dios. Mucha gente conoce el versículo, en los posteriores tiempos se amontonarán maestros, y muchas veces no se dan cuenta que ellos se están haciendo pasar por maestros. Ellos mismos. Se amontonarán maestros. Pues tú eres un falso maestro, porque tú no eres maestro. Te puso el Señor para ser maestro. Yo muchas veces le digo a la gente, o sea, cuando yo ando predicando, y alguien me dice, no, hermano, y yo le pregunto, ¿usted es maestro o pastor? Me dicen, no. Le digo, entonces mejor, hermano, si yo soy falso profeta, mejor no diga nada. Si en su opinión yo soy falso profeta, no diga nada. ¿Verdad? No hable, porque la palabra dice que aún, fíjense bien, el ángel, cuando contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, ni él mismo se atrevió a maldecirle, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y hay gente que se agarra diciendo ahí de cosas, precisamente porque no saben la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tal si te topas con un Pablo? ¿Qué tal si te topas con un Juan, con un Jeremías? Y te dicen, acuérdense, a los profetas, a los verdaderos profetas, muy poca gente los escuchó, hermanos. Y hasta la fecha es así. ¿Ok? Hasta la fecha es así. Son pocas las personas que escuchan a los verdaderos profetas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente ama el mundo. Y amar el mundo es, no, yo soy importante, tú no sabes nada, eres un falso profeta. Eso es amar el mundo. ¿Por qué? Porque se quieren sentir importantes. Se creen maestros, lo dice Pablo. Se creen doctores de la ley. Y no saben nada. No saben nada, son unos neófitos, dice Pablo. No entienden. Entonces, acuérdense, Cristo Jesús, los que más le pelearon fueron los falsos maestros. Él no peleó con los romanos, no venían los romanos y andaban ahí, no. Eran los religiosos, los que se conocían doctores, que se creían doctores de la ley. Cuidado con el ego, hermanos, cuidado con el ego, ¿ok? Entonces, vamos a seguir estudiando, seguir creciendo y pedir sabiduría al Señor, porque la palabra de Dios dice, pidan con fe, y el Señor da abundantemente. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a nuestro Padre Dios. Entonces, si hay temor a nuestro Padre Dios, no nos vamos a agarrar hablando nada más así a lo tonto. No es bueno eso, hermanos. Okay, en la carne todos somos así. Pero hay que ser guiados por el Espíritu. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.